Vamos a resolver el siguiente circuito por el método de mallas y nodos. El circuito es demostrado en la figura, el cual nos dice hallar el voltaje de la fuente E para obtener una corriente de 2 amperios en el sentido indicado, utilizando el método de mallas y nodos. Aquí se encuentra el voltaje E a determinar. Primero reducimos del circuito a uno equivalente más simple, para lo cual vamos a reducir toda esta configuración en serie paralelo a una resistencia equivalente. La resistencia equivalente se obtiene entonces de la suma en serie de la resistencia de 10 y 20 ohmios, la cual se encuentra a continuación en paralelo a la de 60, 60 y 30 ohmios. Y entonces 10 más 20 en paralelo con 60, 60 y 30. Y sumado finalmente la resistencia de 5, que es la que se encuentra aquí. Mediante la fórmula de circuitos en paralelo aplicamos lo que mencionamos anteriormente, con lo cual obtenemos una resistencia equivalente de 15 ohmios que se encuentra mostrada aquí en el circuito. Le hemos cambiado también la configuración para que sea más fácil notar las mallas y las corrientes que circulan por ellas. Se ha conectado esta línea directamente a la de 5 ohmios y esta línea a la fuente, dejando aislada a la de 20 ohmios en paralelo sin afectar la configuración, únicamente es la parte visual, ¿sí? Con lo cual obtenemos este circuito equivalente. A continuación vamos a aplicar el método de mallas. Recordemos que una malla es un circuito cerrado de elementos conectados en serie. En este caso tenemos esta malla y esta malla, a la cual hemos determinado corriente 1 y corriente 2. También la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla tiene que ser 0. Aplicando ley de Ohm también podemos obtener sus relaciones en cuanto a corriente multiplicado por resistencia. El número de ecuaciones es igual al número de mallas obtenidos. El sentido de polaridad, es decir, la dirección de corrientes, se ha obtenido a partir de las fuentes existentes. La corriente 1, el sentido se lo ha tomado partiendo de la fuente de 5 voltios en este sentido, y la corriente 2 se ha tomado el sentido partiendo del voltaje de la fuente E, que es la que vamos a determinar, quedándonos como indica el circuito. Como dato tenemos que la corriente es 2 amperios, el cual es una condición del ejercicio. Esta corriente es la misma que circula por la malla 1, por lo tanto I1 es igual a 2 amperios. Al aplicar la ley de Kirchhoff mencionada anteriormente para la malla 1, obtenemos la ecuación número 1, que sería 5 voltios en positivo, ya que es la cual tomamos de referencia para obtener el sentido de corriente. Como la fuente de 10 voltios se encuentra en sentido opuesto al de 5 voltios, colocamos con número negativo. Igualmente continuamos con la malla, el voltaje en E se encuentra opuesto al de 5 voltios, por tanto también es negativo. Esto es igual a todas las caídas de tensión en las cargas, lo cual sería 15 ohmios en positivo porque sigue el sentido de la corriente I1, 15 ohmios por la corriente I1 más 15 ohmios por la corriente I1, la corriente de acá, a la cual vemos que también le atraviesa la corriente I2 pero en sentido contrario, por tanto sería menos 15 I2, y finalmente 5 ohmios por I1, y con eso terminamos nuestra primera malla. Agrupamos todos los elementos de la corriente I1 y obtenemos la siguiente expresión, a la cual reemplazamos el dato que tenemos de I1 igual a 2 amperios. Con lo cual la expresión nos queda que E es igual a 15 por I2 menos 75. Para la malla 2, la ecuación únicamente la fuente es E, por lo tanto E es igual a las caídas de tensiones, en este caso 20 ohmios por I2 más 15 ohmios por I2, pero recordemos que a esta resistencia también está atravesando la corriente I1, por tanto es menos 15 I1, ya que se encuentra en sentido contrario. Agrupamos todos los valores de I2, reemplazamos la corriente I1 que tenemos como dato que es igual a 2 amperios, y la expresión que nos queda es 35 por I2 menos 30. Podemos utilizar cualquier método de resolución, en este caso vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Al despejar I2 obtenemos la expresión menos 20 por I2 es igual a 45, con lo cual I2 es igual a menos 2.25 amperios. Reemplazamos la corriente I2 en cualquiera de las ecuaciones anteriores para obtener el voltaje E. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación 2 35 por menos 2.25 menos 30
esto es igual a menos 108.75 voltios. El signo negativo nos indica que para obtener la corriente con el valor y sentido dado en el ejercicio, debería estar colocada en el sentido contrario. Vamos a resolver por el método de nodos. Recordemos que un nodo es un punto donde se unen tres o más líneas en el circuito. Además, también aplicamos la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corrientes es igual a 0 en un nodo, lo que quiere decir que las corrientes que ingresan es igual a las corrientes de salida. Expresados por ley de Ohm, también podemos relacionarlos con el voltaje y la resistencia. En el circuito podemos encontrar dos nodos a los cuales vamos a llamar nodo A y nodo B. En este método vamos a obtener el voltaje en cada uno de los nodos. El sentido de polaridad, la dirección de la corriente en los nodos, se obtiene a partir de las fuentes existentes. También debe haber un nodo en un circuito que debe estar conectado a tierra, que nos sirve como referencia, el cual se va a igualar a 0. El número de nodos corresponde al número de ecuaciones que se va a encontrar. El sentido de las corrientes para el nodo A se ha tomado de la siguiente manera. La corriente 1 se ha tomado el sentido de la fuente de 5 voltios, es decir que corresponde con el sentido de la corriente de dato de 2 amperios. Y 2 se ha tomado como sentido de corriente la fuente denominada E. Y para la corriente I3 vamos a colocar el sentido de salida para poder aplicar la ley de Kirchhoff. Los datos que tenemos son: existen dos números de nodos, el nodo que está en B lo vamos a conectar a tierra y la corriente I1 como dato ya sabemos que equivale a 2 amperios. La expresión obtenida al aplicar la ley de Kirchhoff en el nodo A sería I1 más I2, que son las corrientes que ingresan, es igual a la corriente de salida denominada I3. Vamos a restar entonces todos los voltajes de entrada que corresponden a I1. Los voltajes serían 5 voltios menos 10 voltios porque la fuente se encuentra en el sentido contrario a la de 5 voltios y menos el voltaje en el nodo A sobre toda la resistencia equivalente, en este caso la resistencia de 15 ohmios más la resistencia de 5 ohmios. La corriente I2 corresponde al voltaje E menos el voltaje en el nodo A sobre la resistencia de 15 ohmios. Esto es igual a la corriente I3 que corresponde al voltaje A menos el voltaje en B sobre la resistencia de 20 ohmios. Recordemos que el voltaje en B vale 0 porque asumimos que aquí está nuestra referencia, por lo tanto conectado a tierra. Al resolver esta expresión obtenemos una ecuación con dos variables, la cual es el voltaje en A y el voltaje E. Para la ecuación 2, entonces tomamos como dato I1 es igual a 2 amperios y aplicamos a la corriente I1. Tomamos de la ecuación anterior 5 voltios menos 10 voltios menos del voltaje en A sobre la suma de las resistencias, que sería 15 más 5. Esto es igual a 2 amperios. Resolviendo, obtenemos que el voltaje en A es igual a menos 45 voltios. Reemplazamos la corriente obtenida en la ecuación 1 para obtener el voltaje E. Al reemplazar los valores y resolver la ecuación, obtenemos el valor de menos 108.75 voltios, que es el mismo resultado obtenido por mallas. Y así hemos resuelto este ejercicio mediante el método de nodos y mallas.